Hola comunidad, bienvenidos. Les voy a hablar sobre en búsqueda de la mejor estrategia de ranking en nuestra app, experimentación y confirmación dinámica. Para empezar, mi nombre es Eduardo Sánchez, trabajo en el equipo de Search and Discovery de Pedidos Ya. Nosotros nos encargamos, como el nombre dice, de la parte de búsqueda y también del ranking dentro de la aplicación. Estoy en Pedidos Ya desde febrero del 2020 y también cuento con 8 años de experiencia como programador en general. En cuanto a mis hobbies, me encanta el software, por supuesto, y bueno, también películas, series y disfruto mucho de los videojuegos. Cualquier cosa podemos estar en contacto por LinkedIn, como aparece acá al final de la presentación. Comencemos. La agenda. Con respecto, vamos a ver los siguientes puntos. Vamos a empezar primero con qué necesitamos, ver un poco cuál es el problema al que nos estábamos enfrentando. Después vamos a ver un poco de Server Driven Experimentation, que es nuestro vistazo básicamente al Server Driven UI o Backend Driven Development. También vamos a iterar un poco sobre cómo reusamos los componentes en la aplicación. Y al final vamos a ver un poco sobre experimentation testing para ver cómo estamos usando básicamente el testing en nuestra aplicación. Em, Continuemos. Entonces, para empezar, ¿qué necesitamos? Em, para, para decirles qué necesitamos, primero que todo es encontrar el ranking óptimo. Es decir, es ese equilibrio que hay entre la lógica de negocio, el contenido patrocinado, las preferencias del usuario y el contenido orgánico y las necesidades del comercio. Entonces, es básicamente generar este ranking a través de esas necesidades y mostrárselo al usuario de una forma donde se entiendan sus preferencias, precisamente. Entonces, esa es como la finalidad principal. Después de eso, también necesitamos experimentar más, ya que hoy en día es difícil y no muy flexible porque se involucran varias tareas de ingeniería. Es decir, cada vez que aparece algún experimento nuevo que necesitamos hacer, son varias las tareas que toca desarrollar hasta llegar a ese punto. También tener herramientas que nos permitan mejorar nuestro proceso de iteración, permitiéndonos experimentar más rápido y de forma orientada a los datos. Y por último, tener una plataforma que permita a nuestros equipos de producto experimentar con configuraciones de search sin la necesidad de generar estas tareas de ingeniería. Entonces, ¿qué sucede? Que puede ser que muchos pensemos, bueno, pero ¿cuál es el problema? Tenemos un backend, tenemos el frontend, que es donde precisamente mostramos este listado, y listo, lo que podemos es presentarlo y llegar hacia los experimentos. Pero precisamente el problema es que para llegar a generar cada uno de estos experimentos, necesitaríamos pasar por todos estos pasos, por así decirlos, como son, es decir, varios requests de diferentes servicios en paralelo. Servicios que son, algunos son externos, otros son locales o in-house, y también muchas veces nos encontramos duplicados dentro de la respuesta que nos dan. ¿Qué sucede? Que cuando llegan estos duplicados, también tenemos que saber que si llega de distintas fuentes es porque es algo importante. Por tanto, es necesario hacerle un boosting y que aparezca un poco más arriba. Manejos de filtros típicos de search, manejo de fallbacks, errores, enriquecer esta data para poder aplicar los filtros, ya que no hacemos nada si tenemos un listado simplemente de vendors o de productos, pero no tenemos la data enriquecida con si es preferencia del usuario, si la distancia a la que se encuentra. Entonces es necesario enriquecer esa data. También es algo importante. Parsear la respuesta, aplicar la lógica de negocios, generar algoritmos y, por supuesto, muy importante y algo que tomaría mucho tiempo, que es finalmente hacer el deploy. Entonces, todo eso
lo podemos resumir en básicamente que generar un nuevo ranking de cero nos hace muy lentos e inflexibles. Entonces, ahí empezamos a pensar, bueno, para generar estos experimentos de forma dinámica, es necesario cumplir básicamente con los siguientes pasos. El ranking es necesario que sea fácil de cambiar. El artefacto orquestador debe ser altamente configurable. Construir nuevos experimentos debe ser algo rápido y queremos confirmar y ajustar los parámetros del experimento tan rápido como sea posible. Entonces nos pusimos a pensar un poco y nos recordamos de un concepto de Server-Driven UI, Backend-Driven Development o Backend-Driven UI. Lo pueden encontrar de cualquiera de estas formas. Entonces, ¿qué es Backend-Driven Development? Básicamente, Backend-Driven Development es la idea de desarrollar aplicaciones frontend o mobile con pantallas y flujos basados en respuesta del servidor. Es decir, que las pantallas y la navegación va a tener un comportamiento diferente dependiendo de la respuesta del servidor. Por ejemplo, en esta imagen que les muestro, pueden ver que desde el servidor llega un JSON, se parsea y se envía la acción. Esa acción, el router se encarga de decir, bueno, qué escena o qué pantalla le vamos a mostrar al usuario. Entonces, dependiendo capaz del contexto o de la acción que esté realizando el usuario, se va a mostrar una de estas escenas. Nosotros dijimos, bueno, nosotros podemos utilizar algo similar y lo que dijimos fue, vamos a hacer Server-Driven Experiments, básicamente. Entonces, ¿qué son? Los Server-Driven Experiments serían básicamente estos mismos experimentos, pero como vimos, no está tan dirigido a la UI, sino que va a ser un listado que vamos a enviar con, como dije anteriormente, acá en esta imagen que vemos de Federator Engine, sería básicamente como que el motor que se va a encargar de buscar de los distintos lugares. Se presenta un flujo, que es donde van a estar los listados de vendors, y después de eso, dado un contexto para el usuario, se le selecciona el listado que vamos a mostrar. Entonces, si nosotros, por decir algo, hiciéramos zoom en esta caja que está acá, que dice Federator Engine, nos encontraríamos con algo similar a esto. Esta parte sería como que, para que tengan más ideas, sería como una mezcla, un merge entre Federator Engine y el listado final, sino que en este caso lo estoy resumiendo un poco. Entonces, acá vemos que, por ejemplo, llega desde el servidor, llega un JSON, que es básicamente nuestro artefacto orquestador, como les dije anteriormente, y obtiene de varios lugares. En este caso, por ejemplo, resultados que son trending en este momento, resultados que son patrocinados y resultados basados en la personalización del usuario. Como les decía, por ejemplo, la distancia, favoritos o cualquier otro. Después de esto se hace un blending y se muestra en un listado con un orden de relevancia, ya que esto, como les dije, es básicamente primordial a lo que estamos buscando. La relevancia y la importancia de cada uno de estos ítems es vital para que el usuario, al momento por ejemplo, va a buscar una pizza, por decir algo, los restaurantes que le aparezcan, los vendors que le aparezcan, sean los que están más cercanos así o sean de su preferencia, de su agrado. Sería muy distinto mostrar un listado precisamente desordenado y que no sea que su resultado óptimo o su restaurante favorito esté, no sé, en el lugar 100. Por tanto, tendría que scrollear mucho y no va a tener una buena experiencia realmente. Entonces, acá nos encargamos de eso, de que el resultado favorito de este usuario o los resultados más top estén siempre al principio. Entonces, a partir de esto, empezamos a desarrollar algo que de nuestro lado decidimos llamarlo Seeking Plan, plan de búsqueda, básicamente. ¿Qué es el Seeking Plan? El Seeking Plan es nuestro, como les comentaba antes, nuestro artefacto orquestador. Son los distintos pasos que necesitamos para obtener un resultado parcial,
filtros, ranqueo y obtener ese resultado, ese listado final que le vamos a presentar al usuario. Básicamente lo dividimos en 4 artefactos. El primero, que son los inspector o matching, se encarga como de buscar cuáles son los vendors candidatos. Puede ser, por ejemplo, por filtros, por el área, por la ubicación. Después de eso están los providers o ranking, como dicen, que son ítems candidatos después de ser procesados, puede ser a través de algún filtro o el orden en que se van a organizar. El enricher, que es básicamente la fase en donde se enriquece los vendors que encontramos al principio, porque obviamente es distinto decir tengo un ID, que solamente es un número, pero ahora en este momento en el enricher se carga, por decir, el nombre, el tipo de comida, el tipo de negocio que es, y por tanto ahí se pueden aplicar los filtros. Y por último, el blending schema, que es donde la información que agarramos nos encargamos como de mergearla para poder entregársela. Entonces, en ese momento dijimos como que, bueno, ya construimos nuestro seeking plan, pero ¿ahora qué? Porque entonces ahí empezamos como que a encontrar ciertos patrones. Por decir, teníamos 5 seeking plan en cada región. Entonces, cuando nos encontrábamos, por decir algo muy típico, como pueden ver acá al lado derecho el código, como son los filtros, por decir algo. Los filtros siempre van a buscar si el local está abierto, si está en los favoritos del usuario, eso sin importar en qué región estén o qué plan de búsqueda se esté implementando ni nada. Esto es algo que se repetía. Entonces vimos como que estaban estos pasos en común. También que si queremos experimentar, tener que ir por estos 5 instrumentos JSON, cada uno de cada región era muy largo, era un trabajo constante. Y después, que al ser tantas líneas, era como que muy difícil mantenerlo y estar pendiente de cada cambio. Algún typo o algún error podría ser crucial y no lo íbamos a ver. Entonces decidimos como que agarrar estos y hacerlos aún más chicos, básicamente como que descomponentizarlo, por decirlo de alguna manera, y que los componentes vivan aparte del seeking plan y poder simplemente cargarlos desde ahí. Otra, también nos dimos cuenta con esto de A/B testing, por decirlo de alguna manera, que podríamos ampliar mucho más el scope, porque al principio solamente nos basábamos en el contexto región, o sea, el país, por así decirlo, pero después nos pudimos dar cuenta que hey, podemos ampliar mucho más y decir contexto país, contexto tipo de negocio o cualquier otro tipo de contexto que sea importante para la experimentación, que las personas de producto, el equipo de producto haya decidido probar. Entonces, esto haría como que se ampliara mucho más el abanico de experimentos que podían hacer. Entonces, como se dan cuenta, por ejemplo, acá pueden ver por el contexto país, según una cafetería, y existen, por ejemplo, en este ejemplo, por ejemplo, habrían 3 seeking plan ejecutándose para cada tipo. Entonces, ahí ya teníamos armado nuestro seeking plan con todas las búsquedas, ya es posible hacer experimentos, entonces vamos a probar los experimentos. Ahí empezamos a ver entonces que ya pasó a ser bastante sencillo, realmente, porque veíamos como que, bueno, quiero un resultado de nuestros patrocinantes y después de eso el resto de los demás resultados puede ser de vendors que estén en este momento en trending, por decir algo. O quiero hacer otro experimento. Esta vez quiero que me traiga 4 elementos entre lo que son patrocinantes, contenido propio, y quiero que ellos 4 los merge en un blend tipo round robin.
y al final terminar los demás con ítems personalizados del usuario. Otro experimento un poco más complejo en donde diríamos, por ejemplo, el primero, que sea un resultado patrocinado. Después, también entre patrocinados y concept propios, contenido propio. Y estos tres, por ejemplo, en un resultado random, sin ninguna lógica detrás, por así decirlo. Y después el resto, resultados personalizados. Entonces, simplemente cambiando estas pequeñas variaciones, como por ejemplo el filtro que se aplica, el algoritmo de merge que estamos utilizando, o las cantidades, podemos generar varios experimentos, ¿no se dan cuenta? Entonces, ahí llegamos ya finalmente al logro de lo que cuando estábamos viendo al principio de esta presentación, que decíamos, por ejemplo, ya ahora en este momento podemos decir como que ya tenemos las herramientas necesarias y estas nos ayudan a seguir optimizando las estrategias de ranking y así presentarles a nuestros usuarios el contenido cada vez más atractivo y relevante y responder mejor a las necesidades de los comercios. Todo esto a través de un seeking plan mucho más fácil de cambiar. Que este artefacto orquestador, como les mostraba, sea altamente configurable, que sea muy sencillo generar nuevos experimentos basados en un contexto. Muy importante, que no haya la necesidad de redeploy, sino que se puedan hacer cambios en caliente. Cualquier momento puedes cambiar el seeking plan y revisar y ha cambiado la lista sin necesidad de hacer ningún deploy. Y muy importante, este balance, como les decía, entre las preferencias del usuario y los intereses del vendor. Muchísimas gracias. Podemos estar en contacto. Aparecen mis redes sociales y mi email. Si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla. Muchas gracias.